en Luciana Radio TV. Bien, ya tenemos en línea a nuestro hermano Rafael Antonio Caro Sarabia desde Caracas, Venezuela, para la programación Santa Lucía Canta para Cristo. Él será el encargado de llevar la meditación de la palabra del Señor en este día que Dios nos ha dado. Aquí sí que le damos la cordial bienvenida a nuestro hermano Rafael Antonio y le damos el cambio, lo escuchamos en Guayaquil, Ecuador y las naciones. Amén. Dios le bendiga, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar predicando la palabra de Dios, llevando la palabra a todas las naciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el libro de Lamentaciones 3:54 al 57 dice de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Dice así: aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tus oídos al clamor de mis suspiros. Y te acordaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Esta predicación lleva por título Pandemia, muerte y vida. Desde que nuestra vida comenzó, desde que comenzó la vida, que Dios puso la vida sobre la tierra, sobre Adán y Eva, desde ahí comienza realmente la pandemia. ¿Por qué? Cuando el hombre se separa de Dios, cuando el hombre se separó de Dios y salió del huerto del Edén, desde ahí en adelante es donde empezó el sudor y lágrimas, como dice la palabra, que con el sudor de tu frente que vas a tener el sustento. Entonces, desde ahí en adelante empezaron a venir enfermedades de muchas clases y de muchas índoles, empezaron a venir enfermedades a las personas. Por causa del pecado que entra en nuestra vida, por causa de la desobediencia del hombre y de la desobediencia de la mujer en el huerto del Edén. Desde ahí es donde comienza realmente la verdadera pandemia. Tanto así que realmente se empiezan a desencadenar una gran cantidad de enfermedades en nuestra generación. Y antes de nuestra generación se empezaron a generar, desde que estaba Adán y Eva, empezó a generarse muchas clases de enfermedades. Empezamos a ver de los que corremos en la palabra, empezamos a ver lo que eran lepras, empezamos a ver que hay reyes que tenían unos dolores de cabeza muy fuertes, ahí lo registra la palabra de Dios, y una infinidad de cantidades de enfermedades degenerativas, enfermedades que cada vez ponen a la persona peor, 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 y son degenerativas. Hoy en día en nuestra vida, hoy en día en nuestra era, hoy en día en nuestro año, por ejemplo, tenemos una estadística bastante precisa de la población en el mundo. Cuando ya en el 2016 habían 7.400 millones de personas en el mundo, en ese momento hay una estadística de lo que son las enfermedades que matan a muchas personas por año. Por ejemplo, tenemos la cardiovascular que mata por año a 18 millones de personas, el cáncer mata a casi ya 10 millones de personas, la respiratoria a 4 millones de personas, las infecciosas pulmonales hoy en día matan a 3 millones de personas, aparatos digestivos, lo que son enfermedades de aparato digestivo, porque eso es más referente a cuando hay mala digestión, cuando hay parásitos, y esos son en los países que no son países que no son desarrollados realmente, que se tienden a infectar personas por causa de parásitos, por ingerir cosas de la basura, y por eso me refiero a países que no son desarrollados. Por ejemplo, también tenemos muerte como aproximándonos a los 2 millones de personas, muertes por año, que dicen muertes de neonatal, en países también que no son desarrollados, niños madres jóvenes que salen embarazadas por causa de una mala educación, una mala educación moral,
entonces salen embarazadas muy tempranamente y también así como también no tienen la educación moral para eso, tampoco tienen los recursos para que el embrión se empiece a desarrollar de una manera adecuada como debe ser. Ahora, las enfermedades diarreicas también están rondando los 2 millones que matan a personas en el año. También tenemos al diabetes con 1.800.000 aproximadamente para este momento, y las enfermedades hepáticas que están rondando como el 1.500.000 o el 1.600.000 anualmente que matan a personas. Esa cantidad da un aproximado de 60 millones de muertos en el año por las enfermedades ya antes nombradas. Y de número 11 tenemos el coronavirus, que aunque no es una enfermedad que se genera por una mala gestión de nuestra vida o por un descuido, sino que ya eso es algo viral. Tenemos cantidades de cosas que se generan. De ahí para abajo hay otros tipos de enfermedades, pero que no vale el esfuerzo de hablarlas, ya que estamos hablando de las más significativas. Porque cuando hablamos en el libro de Jeremías, cuando hablamos de esa manera, ¿por qué hablo de que aguas cubrieron mi cabeza? Porque por causa de las enfermedades que han estado pasando, que nosotros le hemos más hecho al coronavirus, le hemos hecho más énfasis, pero realmente la que va a la punta son las cardiovasculares, porque por las personas que a veces han vivido una vida sedimentaria, una vida que de repente se montan en su carro, se van al trabajo, llegan del trabajo y otra vez se sientan al frente del televisor, comiendo cantidades de cosas que lo que hacen es dañar la salud, ya sea por refresco, ya sean por cosas que son de pigmento, que son para saborizantes, cantidades de cosas que tienen estabilizantes, personas que por ejemplo no toman agua, sino que toman más que todo es fresco, y se meten sal, se meten grasas saturadas, se meten cantidades de grasas saturadas, se meten un nivel de carbohidratos, mucho gluten se suben, y dejan de hacer ejercicio, deporte, dejan de ingerir líquido sano, agua líquida, agua que no contiene ningún tipo de saborizante ni nada. Entonces la persona se va autodañando cada vez más. Hay personas que van dañándose, y esto me hace recordar un testimonio que le puedo dar. Hace mucho tiempo yo me enfermé de una enfermedad renal, por causa de que yo me la pasaba metiéndome vitaminas desde los 14 años y no había parado, y a los 36 años me empezaron a fallar los riñones. Me ha visto un hombre que era un doctor de los que hacen cirugía plástica. Me dijo: tú tienes que hacerte de urgencia, si no te ha explotado, si no se te han afectado los riñones, tienes que hacerte de urgencia un examen renal. Yo no recuerdo cómo se llama el examen exactamente ahorita, pero él me mandó a hacer un examen, pero yo no le paré, y resulta que como a los 3 meses me reventó esa cuestión. Yo de repente un día estaba en el baño y de repente empiezo a orinar sangre, y eso pasa porque hay gente descuidada, así como yo también, que me descuidé por causa de que, aunque no tenía vicio sobre referente al licor, no tenía vicio sobre referente, por ejemplo, a un cigarro o a otra clase de vicio, que sí, como chimó, alguna cosa de esa, pero sí me descuidé en una parte que era muy importante. Me tomaba muchas vitaminas, metía muchas vitaminas desde que era muy pequeño, desde que tenía 15 años no paré de tomar vitaminas, y el cuerpo necesitaba filtrar, el cuerpo necesitaba limpiarse, y aunque hacía ejercicio y hacía todas esas cantidades de ejercicio y deporte, pero no era suficiente. El químico que se mete en el cuerpo es necesario que salga hacia afuera por medio de comer cosas sanas, por ejemplo fruta, legumbre, hacer también deporte, tener cuidado con las cosas saturadas, grasas saturadas, sal, azúcar. Hay que tener cuidado con todas esas cosas. Es decir, yo en este momento le puedo hablar una palabra bíblica, pero es necesario que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para cada vez. Es decir, pueden reventar muchísimas pandemias, pueden reventar muchísimos virus, pero un cuerpo sano va a poder resistir muchísimo más una enfermedad, llámese como se llame, si el cuerpo está sano, si el cuerpo come naturalmente, si el cuerpo cada día a día va buscando lo que beneficia al cuerpo. Por ejemplo, si estamos pendientes siempre de lo que beneficia en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro tacto, en nuestro gusto, en todo nuestro sentido, y si podemos darle lo mejor a nuestro cuerpo y también en lo espiritual, vamos a tener un cuerpo sano, muy equilibrado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que me dice la palabra de Dios, también hablando sobre un testimonio de una hermana que un día
ahora refiriéndome a lo espiritual. Tenía un hijo que, por ejemplo, se la pasaba mucho comiendo mucha comida chatarra, mucha comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra. Un día se comió algo que se le subió al cerebro y el muchacho tuvo un paro cerebral. El muchacho murió. Después que el muchacho muere, la hermana, como era una hermana adinerada, lo lleva a una clínica y ella lo deja conectado a unas máquinas que lo mantenían vivo el cuerpo, pero su cabeza ya le estaba muerto. Cuando me llaman a mí para que orara por el muchacho, yo recuerdo que cuando paso en la habitación de la clínica, para entrar donde está el varón que estaba ya muerto, pero conectado con las máquinas, el cuerpo estaba vivo, pero el cerebro estaba muerto. Recuerdo que arriba de la clase entrando a la puerta del cuarto, habían unas estatuas, como una Virgen María, habían una estatua de un santo que creo que era María Leonza, y el otro era el que era doctor, que aquí en Doctor en Venezuela, que lo adoran mucho las otras denominaciones de que no son cristianas evangélicas, que es José Gregorio Hernández. Entonces yo recuerdo que yo entré y yo sabía que no iba a pasar nada, porque ¿qué pasa? Si hubiese sucedido un milagro en ese momento, la gloria no se la iban a dar a Dios, se la iban a dar a otro ser. Y recuerdo que la hermana era cristiana evangélica, pero había dejado que colocaran eso encima de ahí. Y yo le decía, mira, Dios no comparte la gloria con nadie. Y recuerdo que me fui a ese lugar y no pasó nada. El muchacho lo terminaron enterrando, desconectándolo de las máquinas. Dice la Biblia en el libro de Isaías 42:8, mira lo que me dice la palabra de Dios. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. Es decir, Dios no quiere darle alabanza ni que le vayan a dar pleitesía a otra cosa, sino que le den solamente a Él. Para Él es la gloria. Él es el que te puede sacar, no importa dónde te has metido, no importa que si las aguas cubrieron tu cabeza, no importa qué tipo de enfermedad tenga. Es necesario que la persona sepa que tiene que anular de su vida maldiciones generacionales de lo que vienen de mi familia, de lo que hayan invocado en mi familia. Si algún espíritu inmundo invocaron sobre mi familia y después lo dejaron como si fuera mi herencia, lo que invocaron cuando yo estaba en el vientre de mi madre y cuando salí del vientre de mi madre. Y no solamente basta eso, toda palabra que usted haya dicho cuando tuvo una relación con una pareja o con una relación en un trabajo donde usted haya hecho juramento, usted se puede estar atando y puede estar causando maldición en su vida por causa de esas palabras. Es necesario deshacer toda malicia, es necesario deshacer todo tipo de pacto, y aún después cuando usted deshaga todo tipo de pacto de los antepasados, de cuando estaba en el vientre de su madre, después que nació y después de las relaciones que tuvo más adelante, es necesario que usted tenga una vida saludable en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que usted tenga cuidado con lo que come, que tenga cuidado con lo que toma, que haga ejercicio, que no sea una persona que mantenga su vida sedimentaria, porque hay gente que se han puesto en su cabeza de que nosotros tenemos que estar tragando pastillas, tragando pepa tras pepa, y resulta que Dios en el principio no se ve nada de eso. Simplemente es una ideología que se han querido meter en la vida del cristiano, en la vida de la persona que tampoco es cristiana, que uno tiene que estar pendiente y pegado de una pepa. Hay gente que se activan de esa manera y no debe ser así. Dios no creó este mundo para que nosotros estemos tragando pepa tras pepa y jarabe tras jarabe. Hay mucha sabiduría en la naturaleza que Dios puso a través de las matas para poder sanarse, para poder tener salud y vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso lo creó Dios. Dios creó toda la naturaleza. Es necesario que el ser humano salga a la calle, salga y que haga deporte. Es necesario que tenga una vida saludable. Es necesario que se autoestudie. Rabacanda, la maquenda, la masoya. Es necesario que la persona se autoestudie y no se meta esa cantidad de pepa, porque usted supiera la cantidad de ritos y la cantidad de decretos y pactos y actas que hay atrás de una medicina. Cuando estamos hablando de higiene, de donde viene la palabra higiene, pero eso es una parte muy larga para poder explicarlo ahorita. Pero lo que le puedo decir es que cuando un doctor se gradúa, hace un juramento y hace una oración en el juramento a Higeia,
que son lo que estamos hablando, que son cosas de idolatría, son cosas de lo que se habla, hablamos de estatuas, hablamos de lo que es dar alabanza a esculturas. Entonces, cuando estamos hablando de que cada pastilla y cada pepa tiene un decreto, tiene un pacto, que no son cosas de Dios, sino son cosas que no pertenecen a Dios, son cosas que son diabólicas. Es decir, me explico. Hay doctores que cuando estudian su carrera la estudian solamente para ayudar a las demás personas, no me malinterprete, pero cuando ellos van a hacer su graduación, cuando se van a graduar, ellos hacen esa oración. Ellos no le paran realmente pelota realmente a esa oración, porque realmente hay mucha gente que simplemente no son religiosas en eso, pero ellos en el juramento que se hace, hacen una oración a Igeya. Igeya significa sobre lo que es referente a todo lo que son pactos y actas y decretos sobre lo que es referente a la medicina. De eso el cristiano tiene que tener cuidado. Nosotros como cristianos debemos tener una vida sana. Nosotros como cristianos debemos tener, y usted que no es cristiano, usted también tiene que tener una vida sana y también tiene que buscar a Cristo Jesús para deshacer pactos, para deshacer decretos, para deshacer actas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y buscar salud y vida, porque la vida es una sola. No podemos actuar como si nuestro cuerpo sea es una máquina de estarnos metiendo cada ratico veneno y veneno y veneno y veneno. No, debemos buscar de purificar nuestro cuerpo en lo medida de lo posible, comer lo más sano posible, hacer deporte, bajar los niveles de sal, bajar los niveles de gluten, bajar los niveles de grasa saturada. Es importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo porque nuestro Señor Jesucristo, Él le agrada que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Mira lo que me dice también en el libro de Juan 11, 25, 26. Dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice así el 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Después dice, ¿crees esto? Cuando el Señor Jesucristo habla sobre esta escritura, habla sobre Lázaro. Estamos hablando de que en ese momento, en ese capítulo, habla de Lázaro y habla de María y también habla de Marta. Ellos tres eran hermanos, es decir, Lázaro, María y Marta, los tres eran hermanos. La que le lavó, la que le enjugó con sus lágrimas y su cabello era María. Ella fue la que fue al Señor Jesucristo y lavó con su cabello y lágrimas a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de esta misma manera. Es tremendo porque cuando el Señor Jesucristo se fue a trasladar, que le dijeron que Lázaro estaba enfermo, mira lo que pasó. El Señor Jesucristo no se fue en el momento. Él incluso al propósito, cuando usted lee en la escritura, él duró 2 días más con la intención de que Lázaro falleciera, porque él iba a hacer el milagro. Ya sabía lo que iba a pasar, pues claro, él sabía porque él era Dios manifestado en carne. Entonces, es tremendo porque él dice que caminaron 15 estadios y en los 15 estadios que caminaron hay 2 kilómetros, casi 2,5 kilómetros para llegar al lugar. Después que llega al lugar, es tremendo porque cuando él llega a donde está la aldea, mira lo que pasa. Dice Marta que yo tenía 4 días. 4 días a mí me tipifican lo siguiente. Cuando nuestra vida nosotros dejamos de orar, cuando dejamos la lectura, cuando dejamos la predicación, deja de venir la bendición. Ahí tenemos 4 cosas. Cuando dejamos la oración, cuando dejamos la lectura, cuando dejamos de predicar, cuando dejamos de recibir bendición, que vendría siendo lo contrario de lo que dice Mateo 6:33, que dice buscar reino, buscar justicia, buscar reino, buscar justicia y buscar. Dice también, por ejemplo, y para que las cosas sean añadidas. Es decir, cuando tú buscas el reino de Dios, más buscar, número 1, el reino de Dios, 2, y la justicia, que es 3. Después, cuando tú tienes el reino de Dios, la justicia, te pones a orar y pones a predicar, ¿qué es lo cuarto que te busca de recibir? Recibir las bendiciones de parte de Dios. Cuando el cristiano deja de hacer eso, deja de recibir las bendiciones de Dios, deja de retener sanidad, deja de tener la cobertura de parte de Dios. No es que Dios se la quite, Él mismo se la quita a causa de dejar
dejar de estar con Dios. Es decir, hay que tener cuidado cuando tenemos nuestras autocomparaciones, es decir, cuando creemos que nuestros familiares han estado enfermos, como en el caso de Lázaro, porque hay una palabra muy poderosa en ese tema, en ese capítulo, hay una palabra muy poderosa. Cuando Dios resucita a Lázaro, Lázaro se separa, pero resulta que estaba en vendas. ¿Y qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo? Le dice a Marta y le dice a María que lo desataran. Desatar significa deshacer los yugos, las actas, los pactos y los decretos. Eso le toca a uno le toca, eso no le toca a Dios. Es decir, si tú has desatado una mala palabra sobre tu hijo, has desatado una palabra sobre tu mujer, has desatado una mala palabra sobre un miembro de la iglesia, si tú has desatado una mala palabra, usted tiene que deshacer eso. Porque ¿qué pasa? Dios le da la vida a la persona, pero tú tienes que deshacer los pactos, las actas y los decretos que hay en tu vida y lo que hayan decretado en el día en adelante. Es necesario deshacerse todo pacto, todo acto, todo decreto, porque a veces nosotros queremos actuar, y de hecho actuamos de esa manera, como personas que desmiembran su cuerpo. ¿Y qué se llamará eso cuando nosotros, por ejemplo, desmembramos el cuerpo espiritual y desmembramos el cuerpo físico? Cuando nos referimos al cuerpo carnal o el cuerpo físico, como estamos refiriendo a tu familia, cuando el cristiano o cuando una persona inconversa, porque eso va para los dos, el cristiano o la persona inconversa por falta de conocimiento empieza a desmembrar su familia o empieza a desmembrar, eso es una patología conocida en el mundo de una manera, se lo voy a revelar, mira lo que dice aquí. A veces actuamos como personas que tienen trastorno de la identidad e integridad corporal. ¿A qué me refiero? Las personas que tienen trastorno de identidad, integridad corporal son personas que se desmiembran, personas que se marcan el cuerpo y se cortan. No me refiero que se hacen una cortada, que se corta, se mochan un dedo, se mochan una pierna, se mochan un brazo. Son personas que anhelan y desean estar desmembradas. ¿Y qué pasa? Cuando estamos hablando de medicina, estamos hablando de que el cerebro no capta aquello que quiere mochar como algo propio, sino como algo que no es del cuerpo. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo engaña a la persona, porque la Biblia dice que el enemigo vino a matar, a hurtar y vino a dañar todo. Pero ¿para qué vino Dios? Para deshacer las obras del enemigo. Cuando una persona está así en su cuerpo que se quiere hacer daño, eso es el enemigo. Cuando una persona daña a su familia y la quiere desmembrar, dañándola con la palabra, con el verbo, es porque el enemigo está entronado en esa persona. Cuando alguien en un lugar, en su casa, en su familia, a su mujer, a su esposo, le dice palabras discriminatorias, palabras destructivas, es porque ahí está entronado ese espíritu de una manera espiritual, un espíritu de identidad integral corporal, ya sea en lo espiritual o ya sea en lo corporal. Y eso hay que reprenderlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Efesios 4:15 al 16, dice, sino que siguiendo la verdad en el amor crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿A qué se refiere la palabra aquí cuando dice que se ayudan las coyunturas juntamente? Nosotros debemos saber que si tú te muerdes un dedo, te pegas un martillazo, en el dedo y lo vas a sentir todo tu cuerpo. Eso es tremendo. Asimismo es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estamos en la iglesia, o tú hermano, tú hermana que estás escuchando en este momento, cuando tú hablas del pastor, cuando tú hablas de un hermano, tú debes saber que le estás pegando un martillazo a tu mismo cuerpo espiritual. Y no debe ser así. Nosotros debemos vivir restaurándonos todos los días. Cada hermano que tenga una falla, hay que restaurarlo con la palabra. Y si tú no eres cristiano, restaura tu familia por medio de la palabra de Dios. Acepta al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y acepta también la herencia de que viene del cielo, la herencia que viene de lo alto, la herencia que viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y desecha la vieja herencia
para no estar sujeto a toda esta cantidad de enfermedades ya antes nombradas. Nadie quiere, por ejemplo, estar enfermo. La persona, ahora, esto no quiere decir que por el hecho de ser cristiano no vas a tener aflicción, no vas a tener enfermedades. Ahí le dicen, en el mundo tendré aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Nosotros vamos a tener aflicciones como cristianos, pero es diferente, es muy diferente cuando estamos agarrados de Cristo, es muy diferente cuando una persona está agarrada de Jesucristo, es muy diferente cuando tu cuerpo está sano, es muy diferente cuando una persona no solamente ejercita el alma y el espíritu en la palabra de Dios, sino que también la ejercita también en lo físico, para la salud, para la edificación del cuerpo. Mira lo que me dice también sobre referente a pandemia, muerte y vida. Mira lo que me dice también aquí la palabra de Dios en el libro Proverbios, porque a veces tenemos esa fatiga de buscar de conocimiento para nuestro beneficio. Pero mira lo que me dice la palabra en Proverbios 6, Proverbios 6 del 6 al 8, dice: ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Dice el 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Pero qué también tan poderosa palabra. ¿Por qué? Porque las hormigas actúan como si fueran un solo ser, con un solo sentido de la sinergia. ¿Por qué? O sea, es decir, unidad en forma de sinergia. ¿A qué me refiero? La sinergia es cuando un conjunto de piezas, ya sea un motor o ya sean personas, se unen con un mismo propósito de beneficio. Es decir, vamos a suponer, yo voy a trabajar por mi hermano va a trabajar por mí, pero el sentido principal es que yo pueda ayudar a mi hermano y él esté feliz de lo que yo lo estoy haciendo por él y viceversa. Eso es la sinergia, cuando actuamos todos en un pensamiento por un bien mayor. Es decir, no podemos desenvolvernos. Una persona sola no se va a desenvolver igual cuando somos muchos por un mismo propósito. Y es lo importante de la unidad. La unidad es igual a sinergia. Es importante que una persona esté en su familia buscando de Dios. Es importante que siempre tenga la mentalidad de restauración. Es importante que siempre tenga la mentalidad de autoconocernos día a día para saber qué es lo mejor para mi vida. En lo espiritual, en mi alma, que es todos los sentimientos. En lo espiritual, en mi espíritu, que es todo lo que es comunicación. En lo que es físico, en lo corporal, que es todo lo que está en mi organismo, qué me hace bien y qué no me hace bien. Cuando buscamos la manera de siempre edificarnos todos los días, si viene una pandemia, si viene una enfermedad, si viene algo viral, si viene un parásito, si viene lo que venga, vamos a estar mejor protegidos, no solamente por medio de la palabra, sino también por medio de lo físico, porque estoy alimentando mi alma, estoy alimentando mi espíritu y también estoy cuidando mi cuerpo. No es igual que un cuerpo reciba una enfermedad teniendo, por ejemplo, 1.000.000 de bacterias que teniendo simplemente 100.000 bacterias o 10.000 bacterias. No va a ser lo mismo. Un cuerpo que se cuida va a tener mucha más resistencia que un cuerpo que no se cuida. Y es importante que una persona se cuide tanto lo que ve, tanto lo que oye, lo que desgusta, lo que palpa, lo que olfatea. Es importante que una persona desguste siempre lo mejor para la edificación de su cuerpo, para la edificación de su alma, para la edificación de su espíritu y para todo lo que le rodea en su familia. Pandemia, muerte y vida. Es importante que usted se cuide. Es importante, mi hermano, es importante, mi hermana, que usted siempre se cuide, que siempre tenga un razonamiento claro en quién está buscando, siempre tiene que tener un razonamiento muy claro. En el libro de Romanos 10, 9, 11, mira lo que me dice: que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. El 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Hay personas que en este momento están en hospitales, hay personas que ya por las enfermedades ya antes nombradas, no solamente por el coronavirus, que de hecho está en el número 11 de las enfermedades que nombré, pero
todas esas enfermedades son lo que son tremendas, pero muchas enfermedades de estas se arraigan porque hay pactos, actas, decretos abiertos, que cuando se ve en el mundo espiritual están escritos por ellos mismos que decretaron o los familiares que decretaron. Y como las personas no saben anular lo que son las herencias generacionales, yo le puedo decir que en el libro de Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué pasa cuando se habla de esta palabra? Estamos hablando de anular acta, todo decreto, todo pacto, toda acta, todo decreto, todo pacto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibir la nueva herencia, recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que Él es el que tiene cuidado de nosotros, Él es el que cuida nuestras vidas, Él es el que cuida nuestras almas, Él es el que cuida nuestro espíritu. Cuando hay pandemia va a haber muerte, pero también va a haber vida para las personas que sobreviven. Hay gente que no van a sobrevivir, hay cristianos que han muerto con esta pandemia, hay muchos pastores, evangelistas, gente que han muerto. Ahora, yo no soy quien para decir que esa gente murieron en pecado, para nada. Yo no creo eso. El que murió en Cristo murió y va a descansar. El manto que tenía esa persona como tal, Dios se lo ha quitado porque ya dejó esta existencia y Dios se lo coloca a otra persona. Ahora bien, usted me preguntará, varón, ¿y dónde dice eso sobre los mantos? Sí. Elías se lo montó a Eliseo cuando lo fue a buscar. Dice que tiró sobre él su manto. Y así podemos buscar otro tipo de escrituras que hablan sobre los mantos. Los mantos son aquella jerarquía que Dios le ha dado, aquello que Dios ha devengado encima de cada persona. Y una persona que muere, que sea cristiano, ese manto cae en otra persona. Dios sabe lo que hace, Dios siempre elige la familia, Dios siempre elige. Yo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que siempre debemos buscar por nuestras vidas, por nuestras almas, también edificar a la familia, edificar, siempre edificar. Hable lo bueno. Si tiene algo malo de qué hablar de una persona, no lo hable, no lo diga con nadie. Eso no edifica. Todo lo que es malo, todo lo que es maligno, si usted habla de eso, eso le produce muerte. Pero todo lo que sea bueno, de buen nombre, de buen parecer, de edificación, en eso es lo que la persona cristiana debe pensar en todo momento, porque eso edifica, eso da vida. La palabra de Dios dice, el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted habla todo, Sarrabacanda, la Maquenda, la Mazoya, si todos los días usted está hablando de la palabra de Dios, si está buscando de la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a generar vida en su vida, le va a generar vida, pero una persona que siempre está hablando de lo malo, siempre le va a generar muerte, enfermedad de todo tipo de cosas, siempre va a terminar somatizando todo aquello malo que habla. Hay gente que son terribles para hablar en lo negativo y todo el tiempo están buscando hablar algo negativo y están hablando y dicen que no, yo sabía que tenía esa enfermedad y no es nada, no solamente que dicen que sabían que tenían esa enfermedad, sino que abrogan y dicen que era peor de lo que ellos pensaban, porque eso era la fe que le pusieron, una fe negativa, una fe diabólica. Pero es necesario cambiar nuestra mente, es necesario cambiar lo que está en nuestra mente. Nadie puede hacer un castillo con el material que se utiliza para hacer un rancho. Si usted tiene un rancho en su cabeza, con ese material de rancho siempre le va a salir un rancho. Pero si usted, por ejemplo, bota todo ese material y agarra la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, con esa sabiduría usted va a poder hacer un castillo. Y después que haga una casa hermosa, bella y bien bonita, va a pasar lo siguiente: el Señor Jesucristo va a pasar por la casa que hiciste con el material que Él te dio y va a ser así. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo, porque con lo que hace Dios lo hace y lo restaura todo nuevo. Dios es el que restaura todo nuevo. Mira lo que me dice: pandemia, muerte y vida. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Es tremenda esa palabra, dice 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira también lo que me dice también la palabra en el libro de Juan. Es tremenda esta palabra que acabo de hablar, es tremenda esta palabra, porque es por un porqué
cuando tú estás siendo procesado por una enfermedad, tiene un porqué. Si esa persona no sobrevive, no importa. Si es cristiano, yo no voy a creer que se fue con el diablo, yo voy a creer que se fue con Dios. Una persona que está padeciendo en un hospital, una persona no está pensando cosas malas, sino lo que se mantiene es orando. Señor, sácame de aquí, Señor, sácame de esta agua, aguas cubrieron mi cabeza, aguas me cubrieron, me siento como un abismo, me siento como un hueco. Una persona así se la pone a orar, y si una persona se pone así a orar, y se pone a orar, y es cristiano, yo voy a creer de todo corazón que se va con Dios. Mira lo que me dice Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Y qué pasa? Que si Dios ha vencido al mundo, nosotros también venceremos. ¿Y qué tan importante es cuando tenemos una emisora que puede dar palabra de Dios, que puede dar palabra de vida? Así como la emisora Luciana Radio TV o como la emisora CBS Radio Cristiana en Quito. Qué espectacular cuando Dios puede utilizar personas así para dar ese mensaje, para que no solamente este mensaje que está saliendo, sino todos los mensajes de los otros predicadores, que Dios me lo bendiga grandemente y que me los llene todos los días de bendiciones a cada hermano, a cada hermana, a cada predicador, a cada predicadora, a cada esposa de pastor, a cada pastor, que lo llene cada día de bendiciones, para poder decirle a la gente que están pasando esta pandemia, que está pasando toda esta cosa de lo que está sucediendo con el coronavirus y con las otras enfermedades ya antes nombradas, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Es importante que usted bendiga a esta emisora, es importante que usted bendiga a todas esas personas y a las familias que están atrás de esos micrófonos, es importante que usted bendiga a su nación, es importante que usted bendiga a su familia, es importante que todos los días vaya buscando conocimiento para bendecir a su vida, es importante que usted siempre esté edificando en el nombre de Jesucristo, porque cuando nos edificamos con la palabra de Dios, siempre sentiremos esa palabra que dice, sentiremos ríos de agua viva. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es una esperanza hermosa, y esta es una esperanza bella. Y usted que está en este momento en cualquier parte del mundo, en un hospital, créame que el Señor Jesucristo lo sacará de ahí. Solamente crea usted y su casa, crea usted y su familia, y Dios lo restaura, Dios le da vida eterna, Dios le da sanidad, Dios le da sanidad a toda persona que lo busca. Si lo busca de corazón, lo hallaréis, si lo busca, lo hallaréis. Eso es lo que Dios tiene en este momento para decir en tu vida, porque Dios tiene pensamiento de ti para bien. Dice la palabra de Dios que en el libro de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que sea usted, busque al Señor Jesucristo, acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, deseche la vieja herencia, acepte la herencia que viene de los cielos, que viene de lo alto, que viene del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y sepa que su alma, su cuerpo y su espíritu, Dios lo edifica todos los días, y busque lo bueno, busque lo de arriba, que es más eterno, busque lo espiritual, que es eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, que Dios me lo bendiga grandemente en este día, y recuérdese, restaurar su vida, restaure su vida por medio del dador de la vida, que es Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por su palabra que hemos escuchado en los labios de nuestro hermano Rafael Antonio Caro Saravia desde Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV. Muchísimas gracias, mi querido hermano, que Dios le continúe bendiciendo. Bendiciones. Amén, amén.